SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy leemos las implicaciones del cambio de estrategia del Banco Central Europeo. La institución con sede en Frankfurt ha decidido reorientar su mandato ante la encrucijada entre apostar por incentivar la recuperación y mantener los planes de estímulo o atenerse al mandato que tiene como Banco Central y priorizar el control de la inflación. Se ha impuesto la primera vía y para ello ha dado una nueva lectura a su mandato para fijar la estabilidad de precios, como que la inflación a medio plazo se sitúe en el 2%, aceptando que los precios puedan superar ese listón de manera temporal y moderada. Es un cambio que algunos bautizan como revolución y que, en voz del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, supone eliminar una barrera que tenía hasta ahora la acción del Banco Central. Cuando te encuentras con tipos de interés naturales muy bajos, introduce además otro elemento adicional, es que necesitas ese buffer de inflación porque si no estarías tocando permanentemente con el suelo de los tipos de interés, ¿no? Y por tanto, pues evidentemente los límites de la política monetaria serían mucho más evidentes. Esto llevado a la práctica, traducido, supone que los tipos de interés seguirán bajos durante más tiempo, porque el Banco Central Europeo no tendrá la presión de subir los tipos cuando los precios suban por encima del 2%. Y eso se notará, como decíamos, en hipotecas que pagan los ciudadanos, en los préstamos que piden empresas y familias, porque el dinero seguirá siendo barato. Dicen tanto el gobernador del Banco de España como los responsables del Banco Central Europeo que la nueva definición es más clara, menos ambigua, porque hasta ahora se leía como que la inflación tenía que estar cerca pero por debajo del 2%, sin aclarar si eso significaba una inflación del 1,9, del 1,95 o del 1,99, por ejemplo, y ahora la cifra pasa a ser redonda, 2%. Es parecida a la fijada hace un año por la Reserva Federal en Estados Unidos, que también anunció un cambio de estrategia. Allí el objetivo es que la inflación esté en promedio en el 2% durante un tiempo, con periodos en los que esté por encima y otros periodos en los que esté por debajo. Buscaremos lograr una inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo. Por lo tanto, después de periodos en los que la inflación ha estado por debajo del 2%, la política monetaria adecuada probablemente apuntará a lograr una inflación moderadamente superior al 2% durante algún tiempo. Esta es la explicación que daba el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hace justo un año al anunciar este cambio en la estrategia y en los objetivos de la Reserva Federal. Pero todo esto deja en el aire una pregunta, especialmente en el caso del Banco Central Europeo. Cuando se acepte que la inflación supere de forma moderada y transitoria ese 2%, ¿qué se entenderá por de manera moderada y qué se entenderá por de manera transitoria? Hoy se lo han preguntado directamente a Pablo Hernández de Cos, al gobernador del Banco de España. Los actores de política económica, en particular de política monetaria, pues se quieren guardar sus márgenes de maniobra, ¿no? En cualquier caso, una cosa muy importante, el objetivo de inflación es en el medio plazo. Es en el medio plazo, o sea, no estamos hablando de la inflación hoy. La inflación hoy puede ser relevante desde la perspectiva de que te sirva para predecir la inflación del futuro, ¿no? Pero el medio plazo sigue siendo el horizonte relevante. Así que tenemos claro el objetivo, 2% de inflación a medio plazo, tenemos claro cómo conseguirlo, asumiendo que la inflación pueda estar un tiempo por encima de ese objetivo, tenemos dudas sobre cuánto tiempo y cuánto por encima del 2% podrá estar la inflación. Y son dudas relevantes porque estamos justo ahora viviendo un aumento de los precios. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Aumento de la inflación que los gobiernos y los analistas prevén que sea transitorio, pero que nos está dejando ahora mismo cifras que hacía tiempo que no veíamos. En España la inflación cerró el mes de junio en el 2,6%. Es después del 2,7% de mayo, el nivel más alto desde abril de 2017, y supone que de febrero a junio, en solo 5 meses, los precios han pasado del 0% al 2,6%. Durante la pandemia la inflación ha estado en negativo desde abril del año pasado hasta diciembre. Y ahora, como estamos comparando los precios con los meses de confinamiento, la inflación se está disparando. Si ampliamos un poco más el foco y miramos más atrás, en los últimos 10 años la inflación solo ha superado el 2% en los 4 primeros meses de 2017
y durante todo el año 2011, cuando estuvo entre el 2 y el 4%, y estuvo en negativo durante gran parte del año 2009, 2014 y 2015, además de en 2020. A nivel de la eurozona, la inflación está ahora mismo en el 1,9%, pero subirá en los próximos meses. Eso es lo que prevén todos los analistas, todos los gobiernos, todas las instituciones. También el responsable de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, que acaba de presentar sus nuevas previsiones. La inflación se revisa al alza debido a fuertes factores transitorios, la interacción del aumento de los precios de la energía y las materias primas, los cuellos de botella en la producción y el auge de la demanda tanto en la Unión como en el extranjero están presionando al alza los precios de los consumidores hasta situar la inflación en el 1,9% en la zona euro y el 2,2% en la Unión Europea. Vamos a leer qué suponen estos cambios con José Manuel Amor, que es socio director del área de análisis económico de Analistas Financieros Internacionales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo en esta revisión de su política estratégica es blindarse para poder mantener los tipos de interés a cero durante más tiempo. Bueno, el reconocimiento explícito, ¿no?, del objetivo del 2% en un periodo a medio plazo, y sobre todo reconociendo que cuando los tipos, la economía necesita tipos en niveles muy bajos, pues lógicamente hay que percutir durante más tiempo y de forma más persistente en materia de estímulos, le blinda para, en un entorno de inflación baja como el que estamos y el que vamos a seguir durante un tiempo, pues poder, estar más tiempo en el mercado metiendo estímulos, claro que sí. ¿Era necesaria esta reinterpretación del objetivo de inflación? Porque en la práctica llevamos una década prácticamente sin subidas de tipos y con la inflación por debajo del 2% a nivel europeo durante mucho tiempo, salvo unos meses de 2018 que sí que estuvo unas décimas por encima de ese nivel del 2%. Bueno, a ver, esto es algo que han hecho la mayoría de bancos centrales desarrollados y desde luego la FED hace muy poco, ¿no? Hace unos cuantos trimestres. Y la verdad que en un entorno en el que los bancos centrales han errado en su objetivo de mantener la inflación en torno al 2%, en este caso ya al 2%, pues hombre, yo creo que sí que era necesario, ¿no?, que el Banco Central rediseñara, repensara y comunicara con más claridad cuál es su objetivo en este nuevo entorno, ¿no? Te das cuenta que la última vez que se cambió la estrategia, lo que es la declaración de política monetaria, fue hace ya, pues más de una década, que las cosas han cambiado mucho y el mundo, pues es distinto. El Banco Central ha avanzado con esto. Hay una parte del mensaje que ha quedado clarísima, que es esa parte de que el objetivo de inflación es del 2%, que se tolerará durante un tiempo que la inflación pueda superar ese nivel, pero hay otra parte que es ese moderadamente por encima del 2% y de manera transitoria que queda un poco en el aire. ¿Qué hay que entender por ese transitorio y ese moderadamente? Bueno, aquí hay un debate importante, es decir, el BCE en el Consejo de Gobierno había una postura muy clara por parte de Alemania y de otros países que querían que el BCE no reconociera de forma explícita que se toleraría una inflación por encima. Y el BCE no lo reconoce, lo que dice es que a consecuencia de una situación en la que en la que la economía tenga que trabajar con tipos de interés muy bajos y en consecuencia para devolver la inflación a su objetivo, puede producirse un periodo en el que la inflación esté por encima. Pero no es la interpretación que hace la Reserva Federal. La Reserva Federal sí que dice que compensará periodos de inflación baja con periodos de inflación algo por encima del objetivo. Es un matiz importante, y sobre todo en un entorno de Consejo de Gobierno dividido y con las tensiones que ya conocemos, ¿no?, entre los halcones, ¿no?, y el resto del Consejo. Es decir, que con esta nueva definición no se evita que si en los próximos meses la inflación sube bastante por encima del 2%, pueda haber presión sobre el Banco Central Europeo para que tome alguna medida, ya sea subida de tipos, ya sea reducción de los estímulos que está poniendo para estimular la recuperación. Hombre, todo dependerá de si las presiones inflacionistas son transitorias y por tanto no comprometen el objetivo, que es a medio plazo, o se perciben como permanentes. Ahora mismo, aunque tengamos una inflación que va a estar, ya estamos cerca del 2%, en algunos países por encima, y va a estar, pues durante algunos meses todavía cercanos a estos niveles, no hay razón por la cual el BCE, que asume que estas presiones son transitorias, pues tenga que desempolvar el hacha de guerra y empezar a pensar en retirar estímulos. Otra cosa es que hay medidas que están diseñadas para una situación extraordinaria, pandémica, que sí que en la medida en la que nos recuperemos y salgamos de esta situación, pues tendrán que irse retirando, pero son dos cosas distintas. Pues José Manuel Amor, director de Análisis Económico de AFI. Gracias por acompañarnos en Hora 25 de los Negocios.
A vosotros, muy buenas noches. ¿Quién gana, quién pierde en este cambio de la orientación de la política y la estrategia del Banco Central Europeo? Es una de las preguntas que queda en el aire que vamos a intentar responder con Santiago Carbó, que es catedrático de la Universidad de Granada, director de estudios financieros de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jordi. Lo que ha hecho el Banco Central Europeo es rearmarse y tener más margen de maniobra para poder actuar, aunque la inflación se dispare. Sí, básicamente lo que ha decidido es ampliar ese objetivo por encima del 2% para no obligarse, podríamos decir, dentro de 3 o 4 meses, si tenemos episodios de inflación por encima del 2%, no obligarse a tener que subir tipos de interés, ¿no? De alguna manera se da aún más margen de maniobra, porque quizás la eurozona lo requiere, ¿no? Hay muchas divergencias entre las economías, entre los niveles de deuda pública, entre la situación financiera de los países, y el Banco Central Europeo no quiere atarse de pies y manos, yo creo, y prefiere tener, no digo más laxitud, pero sí más margen de maniobra para poder actuar. La gran pregunta después de este cambio es qué significa esa definición que hace el Banco Central Europeo de que va a tolerar que la inflación supere el 2% de manera moderada y durante un tiempo. ¿Qué entendemos por transitorio y qué entendemos por moderado? Bueno, yo creo que eso lo vamos a entender cuando ocurra, porque no es fácil entenderlo, pero entiendo que niveles de entre el 3 y el 4%, incluso en algún momento superior al 4% en Estados Unidos, no olvidemos, ya están en ese nivel, y yo entiendo por varios meses, incluso varios trimestres. Evidentemente, si entráramos en una espiral inflacionista, algo que yo no veo posible fácilmente en Europa, porque tenemos un mercado de trabajo con muchos problemas y entonces no es fácil que se genere esa espiral de crecimiento de salarios, etcétera, hacia los precios, pero yo entiendo que bien por encima, es decir, significativamente por encima, es por encima del 3, incluso el 4, por más de 3 meses, 6 meses. Entiendo que hasta ahí se va a considerar normal, o al menos esa ha sido mi interpretación. En el análisis de quién gana, quién pierde, ¿ganan los hipotecados que disfrutarán de tipos de interés bajos más tiempos? ¿Pierden ahorradores y pierden bancos que sufrirán tipos de interés y poca rentabilidad más tiempo? Bueno, se sigue reforzando los ganadores y perdedores que llevan los ganadores 10-12 años, que son aquellos que pidieron dinero prestado, hipotecados, etcétera, y siguen perdiendo los ahorradores y hay todas aquellas sociedades y empresas como fondos de pensiones, compañías de seguros que dependen de ese ahorro, ¿no? Y que les cuesta mucho obtener esa remuneración para luego poder pagar por las contingencias que tienen, ¿no? Los seguros o los fondos de pensiones, ¿no? Y en un entorno norte-sur, pues gana, podríamos decir, el sur o la periferia, aquellos países más endeudados, algunos dirían más díscolos, y pierden pues aquellos, podríamos decir, más frugales, más disciplinados, que tienen menor nivel de deuda. Pero está la situación de la eurozona. La eurozona es un equilibrio entre las dos partes y en este momento entiendo el Banco Central Europeo, restringir mucho el margen de maniobra sería muy complicado y el mercado quizás lo entendería mal. Con este movimiento del Banco Central Europeo, no sé si se está moviendo también un poco más allá de lo que se ha interpretado hasta ahora como su principal mandato, que era controlar la inflación. Está tomando algunas medidas que pueden ir más allá, dicen algunos, de lo que sería el control estricto de los precios. No sé si sería bueno, sería deseable ir hacia un modelo más parecido al de la Reserva Federal y aclarar incluso en el Tratado de la Unión Europea las funciones del Banco Central Europeo para explicitar que entre sus objetivos está también, por ejemplo, el estímulo de la economía o del empleo. Bueno, ese sería lo deseable. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo, cuando se creó en 1999, adoptó el modelo del banco alemán Bundesbank, del Banco Central Alemán. Y allí, lógicamente, la filosofía solamente es estabilidad de precios. Quizás estabilidad financiera, es decir, por eso, de alguna manera, se amplían esas medidas, ¿no? Es decir, bueno, la estabilidad financiera también tiene que ver mucho con la estabilidad de precios, pero yo dudo que Alemania, su constitución, etcétera, admitiera algo más allá de lo que sería la estabilidad de precios. Sería lo deseable en un mundo que se planteara revisitar y revisar sus planteamientos, pero creo que va a ser muy difícil por esa restricción alemana, que vino muy bien al principio, porque seguir el modelo alemán nos trajo una inflación baja, pero ahora quizás el Banco Central Europeo tiene que llegar a extremos a veces un poco raros, un poco extraños, pues para poder ayudar a la economía europea y que no estemos siempre sufriendo por el tema de la deuda soberana o por otros desequilibrios, ¿no? Pues Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, director de estudios financieros de Funcas, gracias por su análisis en Hora 25 de los negocios.
Gracias, buenas noches. Estas son las implicaciones de un cambio muy relevante por lo que significa y por el momento en el que llega. El Banco Central Europeo se refuerza y amplía su capacidad para actuar en política monetaria y fortalecer su posición como pilar europeo frente a las crisis. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.